de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, para luego pues hablar de lo que nos falta, que son los inhibidores, ¿verdad? Cómo se inhibe, cómo se puede ver alterada, pero vamos a tratar de aplicarlo con unos casos clínicos para que entendamos cómo realmente es que se da el proceso. Bueno, entonces cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Ayer estábamos viendo que son dos eventos diferentes, pero que pasan en el mismo lugar. Entonces, si pusiéramos, no hemos traído todavía la hoja, ¿verdad? Para que la llenen. Organelo, ¿dónde sucede? ¿Dónde es? Pues en la mitocondria. En En la matriz mitocondrial. la matriz, ¿no es? En la cresta de la membrana interna mitocondrial, ¿verdad? Bueno, entonces el lugar va a ser en la membrana interna mitocondrial, específicamente en las crestas, ¿verdad? Y hablábamos que eso aumentaba entonces la superficie de la mitocondria en su membrana interna y vamos a tener más espacio para realizar la fosforilación y la del transporte de electrones. Entonces sabemos que la membrana interna va a tener compartimientos, una membrana externa, una interna y el espacio intermembrana. Entonces las crestas incrementan la superficie mitocondrial favoreciendo el espacio para la síntesis de ATP. Y hablábamos que entonces la membrana interna tenía esa característica de ser impermeable. Iba a dejar el paso de algunos iones, de algunas sustancias a través de transportadores, ¿verdad? Entonces la cadena de transporte de electrones iba a ser el componente final de la respiración aeróbica y es la única parte del metabolismo de la glucosa donde utilizamos oxígeno como aceptor final de electrones. Entonces se consigue una serie de reacciones en que los electrones pasan rápidamente de un complejo a otro, donde el oxígeno al final sabemos que va a producir agua. Vale. Entonces la cadena de transporte de electrones, ustedes saben que va a ser ese sistema de complejos que al final va a llegar a la creación o la síntesis de ATP, lo que conocemos como fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué era fosforilación oxidativa? Y vimos esto, miren, la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna. Sabemos que el NAD viene de la glucólisis y vamos a entrar al complejo 1. Cuando entraba dejaba salir 4 hidrógenos o protones. Luego pasábamos a la coenzima U, ubiquinona, luego pasamos al complejo 3, luego íbamos al citocromo y al complejo 4, ¿verdad? Y ahí era donde se daba la formación de agua. Bueno, y luego pasamos a hablar de la ATP sintasa. Cuando hablábamos del FAT, decíamos que el FAT iba a empezar en el complejo 2. Del complejo 2 iba a pasar a la ubiquinona, luego al complejo 3, citocromo y al complejo 4. Lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Si hablamos solo de la cadena de transporte de electrones, es que yo voy a tener 4 complejos estáticos, o sea que siempre van a estar en el mismo lugar, pero voy a tener 2 complejos móviles, que son las coenzimas, porque la coenzima Q tiene que pasar del complejo 1 al complejo 3. Y también tiene que pasar del complejo 2 al complejo 3. Entonces tiene que poder moverse. Igual, ¿verdad? El citocromo tiene que pasar del 3 al 4. Entonces vamos a tener 2 que son móviles y 3 que son, perdón, 4 que son estáticos. Y sabíamos que la ATP sintasa también se iba a conocer como complejo. Sí. Bueno, entonces la forma en que se transportan los electrones, y aquí está. Sabemos que el NAD va a pasar del complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, al citocromo y al complejo 4. Y el FAT va a pasar, ¿verdad?, del complejo 2 a la coenzima Q, al complejo 3, al citocromo y al complejo 4. Bueno, si hablamos de la energía de Gibbs, la energía que se está produciendo, sabemos que el NAD es el que va a producir mayor cantidad de energía porque va a producir aquí el bombeo de 4 protones, que en cambio el NAD va a producir menos energía porque va a empezar en el complejo 2 con el bombeo de 4 protones. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadena de transporte de electrones va de alta energía a una baja energía. Y aquí está. Entonces empezamos con el primero. Entonces empezamos con el NAD. Sabíamos que el NAD le pasaba los electrones ¿a quién?
a la ubiquinona. De la ubiquinona pasada al complejo Dos. hierro azufre, y ahí le pasamos los electrones a la coenzima Q. Eso va a permitir que 4 protones salgan al espacio intermembrana. ¿Cuál decíamos que era el objetivo de la cadena de transporte de electrones? Las dos cosas, mover electrones y cambiar el gradiente electroquímico. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Bueno, creo que eso ya está más que claro. Igual aquí cuando usábamos el FAD, ¿verdad? Sabemos que el objetivo al final era que se diera esto. Entonces vimos el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs iba a producir los NAD para ir al complejo 1, pero también me va a producir el FAD, ¿verdad? Para ir al complejo 2. O sea que ambos procesos se están dando al mismo tiempo. Y el objetivo es llegar a la ATP sintasa. Entonces, el complejo 1 es estático. Vimos que estaba formado por la riboflavina y que iba a estar la enzima que catalizaba esta reacción, iba a ser la NAD deshidrogenasa. ¿Está claro ahí? El siguiente entonces era que tenía que poder aceptar, ¿verdad?, los electrones que iban a ir en los protones, pasarlos al espacio intermembrana. Bueno, entonces el complejo 2 también es estático. Hablábamos que lo que más iba a tener es hierro azufre, tiene más o menos como estas uniones como 8, y la enzima para esta reacción era la succinato deshidrogenasa, y vamos a convertir el succinato en fumarato. O sea que aquí está unido el ciclo de Krebs, ¿verdad? Aquí exactamente está unido, porque esta misma reacción está produciendo estos productos y este sustrato y este producto. La ubiquinona, sabemos que es la móvil, la coenzima móvil, que va a pasar del complejo 1 al complejo 3 o del complejo 2 al complejo 3. Bueno, luego hablamos de que es la succinato deshidrogenasa que forma este complejo, lo que no produce tanta cantidad de ATP o menos cantidad de ATP. Entonces el complejo 3 es estático y va a estar formado de, hablamos del complejo 5, el complejo B y otra vez hierro azufre, ya el transporte de electrones. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la integración de todo. O sea, vamos desde glucosa, la descarboxilación del piruvato, entramos lanzaderas, ciclo de Krebs, fosforilación, cadena de transporte de electrones, y terminamos con fosforilación oxidativa. Entonces así va a venir en el examen, ¿verdad? Como secuencia, y ustedes van a poder interpretarlo. Y terminamos con el complejo 4, que era estático, y la diferencia es que este iba a traer del citocromo y vamos a tener cobre, ¿verdad? Entonces miren, la eliminación de los iones hidrógeno es un sistema que constituye un gradiente electroquímico que se conoce como quimioosmosis. Y luego hablamos de la fosforilación oxidativa. No recuerdo si les dije ayer que la ATP sintasa tiene una porción que es F0 y una porción que es F1. No recuerdo si se lo dije. Pero no lo dije, ¿verdad? Entonces la porción F0 es la que va a dejar el ingreso de los hidrógenos, y la F1 es la que va a unir o va a hacer la síntesis o la unión del ADP con el fósforo para formar ATP. Bueno, entonces ahí está, miren, fácil, ¿verdad? Entonces traíamos la glucosa, se daba la glucólisis y teníamos piruvato y nuestros dos productos. Sabíamos que el piruvato pasa a la matriz de la mitocondria y obtenemos NAD, y luego sabemos que el acetil-CoA se va al ciclo de Krebs y tenemos estos 3 productos. Aquí no se mira, pero sabemos que a esto está representando a qué, aquí en esa parte. Aquí están las lanzaderas, ¿verdad? Entonces sabemos que todo esto que obtuvimos va a la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Se dan cuenta? No era tan complicado. Que entra directamente a la ubiquinona. Este es FAD. La barriga. Aquí. Bueno, no, nunca va a entrar ninguno. Solo por el complejo 2. El complejo 2 solo va a recibir FAD, ¿verdad? La ubiquinona solo va a transportar. ¿Estamos? Muy bien, entonces digamos que yo pusiera un esquemita así en el examen.
que aquí el uno que está representando el complejo 1 que se llama, ¿cuál es el nombre? Deshidrogenasa. Sabemos que aquí este que dice complejo 2 está recibiendo un FAS. ¿A quién está representando? Succinando deshidrogenasa. Ambos van a ser transportados por la quinona. Pasan al complejo 3. Ambos son transportados por el citocromo y ambos llegan al complejo 4 y ahí es donde se forma agua, ¿verdad? Está fácil. Bueno, entonces ahora vamos a ver los desacopladores y los inhibidores. Espero que hoy sí esté todo, pero listos para el corte. Inhibidores. Bueno, los inhibidores van a bloquear la oxidación, reducen tanto la generación de ATP como el consumo de oxígeno. O sea, las dos cosas van a bloquear. Bueno, entonces para iniciar, tenemos una granja que tiene aproximadamente 450 cerdas reproductoras. El destete se produce a los 21 días, ¿verdad? Y los animales entonces se van a trasladar a un periodo de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Previos al parto. Posteriormente pasan a engorde. Eso lo ven ustedes de estos sistemas de producción, ¿verdad? No lo hemos visto. Bueno, digamos que uno tiene una producción de cerdos y una semana antes que las cerdas van a parir, se pasan a maternidad. Cuando están en maternidad pueden estar ahí solo 21 días y en 21 días los cerdos pasan a, como que se suben, le dicen ustedes que ya no están en el suelo. A los 21 días es el destete y las cerdas regresan otra vez para empezar otra vez el ciclo de la inseminación. Bueno, entonces este es como que podríamos decir como el esquema de la granja. Entonces ustedes saben que en las granjas de cerdos siempre va unidireccional, o sea yo no puedo mezclar los sistemas. Entonces aquí vamos de gestación a engorde y tienen que salir de una vez. Bueno, entonces la primera visita se entra a la granja, ¿verdad? Es una visita de rutina y los dos últimos lotes de destete se miran que tienen un buen aspecto. No había mortalidad, tan solo habían transcurrido de 2 a 5 días. Pongan atención. Los últimos del destete, por lo que se dio una importancia relativa al tema. O sea, ¿qué estaba pasando, verdad? En la segunda visita, tras observar a los animales con el aspecto anterior descrito, aproximadamente del 60 al 70% estaban afectados y se decide instaurar una medicación de amoxicilina y aspirina porque la granja era positiva a la mayoría de enfermedades. O sea que nosotros tenemos aquí en Guatemala enfermedades que siempre están presentes en todas las granjas, entonces más o menos se tienen protocolos establecidos. Bueno, entonces ¿qué pasó? Los animales estaban apáticos, o sea, no querían comer, estaban delgados y el consumo de alimento era nulo, o sea, no estaban comiendo. Imagínense si uno tiene una granja de cerdos de engorde y queremos que los cerdos empiecen a crecer para que puedan engordar y que no estén comiendo. Eso es una pérdida, pero enorme. Bueno, entonces tenemos a las 3 semanas de aparición del caso, ante la falta de resultados, se decide realizar un examen o estudio anatopatológico, ¿verdad? O sea, se agarraron unos cerdos y se hicieron necropsias y se tomaron aquí las muestras, ¿verdad? Y como estamos viendo, todo está dando negativo. Bueno, entonces, cuando todo da negativo a una infección, entonces nosotros pensamos rápido en algo que sea nutrición o metabólico, ¿verdad? Si no tienen una infección, entonces ¿qué es? Por lo que los síntomas se relacionaban con que había intoxicaciones por CO2. Bueno, miren, en las granjas se trata de que los sistemas sean autosostenibles, o sea, nosotros queremos bajar costos. Se agarra más que todo de engorde todas las heces y van a los biodigestores, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, esos biodigestores es porque toda la granja va a funcionar a través de gases.
en maternidad lo que sucede es que cuando los cerdos acaban de nacer no pueden regular bien su temperatura. Entonces tenemos que poner luz. Y esa luz funciona a través de los gases del biodigestor. Entonces lo que estaba pasando es que los cerditos estaban intoxicando por monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono lo que hace es que se une al complejo 4. ¿Quién pasa por el complejo 4? ¿El NAD o el FAD? Piensen en las dos rutas. ¿Quién pasa, el NAD por el complejo 4? Ambos. Entonces, ¿se imaginan? Si los animales comen, pasa la glucólisis, el piruvato, el ciclo de Krebs, vamos, y tenemos ese montón de NAD y FAD. Pero ¿qué es lo que está pasando? Están pasando los complejos, pero no podemos sintetizar ATP. O sea, ¿quién está bloqueado? ¿La cadena de transporte o la fosforilación oxidativa? ¿Qué opinan? La fosforilación. Tenemos el último complejo bloqueado, y entonces no podemos activar la fosforilación oxidativa. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener es monóxido de carbono, sería el primer inhibidor que se está uniendo al complejo. Entonces, inhibidor número 1, monóxido de carbono. Bueno, ahora miren esto. Entonces teníamos ahí a estos dos perritos que estaban, ya no podían respirar. Se vinieron y se desplomaron y ya no podían respirar. Bueno, entonces el monóxido de carbono lo que pasa es de que se une al complejo 4 y detiene el paso de electrones. O sea que también podemos tener intoxicación de animales. Decía contra los ¿no? Ah, de verdad. ¿Qué se duerme? Cuéntenos. Cuéntenos. Y se suicidan. Ah, de verdad. A los hombres les gusta saber los bueno, eso guarden. Esto ya lo había hablado yo. Miren pues. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que se están suicidando así? ¿Qué es lo que hacen? Bloquear el complejo. O sea que están bajando la energía, ¿verdad? La energía en un momento. Pero no solo la energía, porque dijimos que el objetivo de esto era respiración, ¿verdad? Unir el oxígeno ¿con qué? Y formar agua. ¿Cuál es el concepto de respiración? Yo les dije ayer que era respiración. Que el oxígeno es el aceptor final de los electrones. Eso es respiración, que el oxígeno es el aceptor final de electrones. Entonces, si se está bloqueando todo esto, tampoco está el oxígeno, tampoco se puede formar agua, entonces se está bajando la respiración. Pero no es tan feo morir así, ¿verdad? Vamos. Bien, aquí es un caso donde mueren 300 vacas, ¿verdad? Porque comieron sorgo, y el sorgo es tóxico, pero ustedes van a ver, bueno, ustedes están viendo plantas forrajeras, ¿verdad? Sí se puede consumir, ¿verdad? En cierta cantidad, pero una cantidad muy elevada va a producir una intoxicación. Les voy a decir algo, muerte súbita en animales es raro, es raro. En perros creo que solo es cuando les da vólvulo, ¿verdad, Carlita? Que el estómago se gira sobre sí mismo y se mueren. Es la única razón en perros. Pero nosotros vamos a ver que hay timpanismo. Ahora, en las demás especies, yo creo que muerte súbita se da más en bovinos. Y solo hay dos razones más comunes. Una es que caiga un rayo. Se ríen, pero pasa, caen y se mueren. Y se quedan así. La segunda es que estemos en momentos, o sea, aquí en Guatemala que tenemos 6 meses de época seca, entonces los animales ya no tienen mucho pasto y van a empezar a comerse la raíz, pero las leguminosas, que ustedes ya lo vieron en plantas forrajeras, las leguminosas tienen la característica de que como producen mucho azufre, la bacteria Clostridium se puede alimentar de ese azufre. Entonces, cuando la vaca lo levanta, sale el Clostridium y puede entrar a las vías respiratorias y vamos a tener anthrax y se muere, va, muerte súbita.
cuando miremos el animal muerto va a tener sangre por todos los orificios. Esos animales no se tocan, solo se abre un hoyo y se entierran porque puede producir también muerte en los seres humanos. Entonces solo son esas dos razones, ¿verdad? Entonces si nosotros miramos a los animales y aquí miren, aparte de eso se mira que es época lluviosa, entonces yo elimino Clostridium. Y si tenemos plan de vacunación, pues también lo eliminamos, ¿verdad? Obviamente no fue un rayo, entonces se cree que puede ser algo tóxico. Entonces miren, el sorbo en altas cantidades produce cianuro. Yo había hablado de esto del cianuro, otro tema. En vitamina. ¿En qué tema fue? En vitaminas. Oye, en vitaminas. Entonces miren, el cianuro en ciertas cantidades es cierto. Ya entendí, oye mujeres, pero no es por acá, sí es cierto. Bueno, el cianuro sabemos que también es un inhibidor del complejo 4. Entonces llevamos dos inhibidores del 4, ¿verdad? Que es el monóxido de carbono y el cianuro. Y también, ¿verdad? ¿Verdad? Quiere decir que el sorbo es cianogénico. Bueno, ahora esto, miren. No, graben si están graves. Yo no sé por qué, no, la verdad que yo no lo entiendo. ¿Por qué este compuesto tiene antimicina C? O sea, esto es un antibiótico. Pero este antibiótico, miren, es para la tos, se une al complejo 3. ¿Se imaginan ustedes, quienes se dedican a hacer medicina, que uno elabore un producto y que ese producto lleve un compuesto y ese compuesto sea perjudicial para el organismo? Bueno, entonces les voy a decir algo. Los médicos veterinarios, hay muchos que se dedican a ser regentes. Hay algunos que todavía están mejor, que tienen maquiladoras, se les llama, de antibióticos o de vacunas. Pero casi siempre los químicos biólogos son los que hacen, como es como una receta, cuánto va a llevar de cada cosa. Y así se elabora, se envasa y se vende. Antes de que se venda, hay un médico veterinario del Ministerio de Agricultura, o sea, del país, que dice si ese producto se puede registrar o no, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes se dedica a eso, le llega a uno, se llama dossier, un documento, cómo se elaboró, las pruebas que se hicieron y todo. Y uno tiene que conocer todos los compuestos porque uno firma y sella de que eso se pueda vender en el país. Entonces, se imaginan, aquí atrás, si yo le diera vuelta a esto, ahí dijera registro tal y tal, fulano de tal, y dice su número de colegiado. O sea que no es solo que yo hace y firmo con esta empresa, ya. Entonces, lo que sea que le pongamos a nuestros pacientes, si ustedes van a elaborar cosas, si van a ser regentes de empresas, tenemos que estar seguros de qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa aquí? Estén viendo el 3, ¿qué pasa? ¿Verdad? No hay paso, entonces bloqueamos otra vez. Y aunque el animal esté comiendo, ¿eso va a servir de algo? No. No, porque toda esta ruta va a estar bloqueada. Bueno, entonces el siguiente inhibidor es una antimicina. Bueno, tenemos amitral, es un barbitúrico. Se une al complejo 1 inhibiéndolo. En medicina veterinaria se utiliza como anestésico, ¿verdad? Para que no hayan convulsiones. Y los barbitúricos son usados para la eutanasia, de más o menos de fauna silvestre. Entonces, si estamos poniendo un barbitúrico para, ya sea anestesia o para eutanasia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Inhibiendo ¿qué es? Transporte de electrones, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que está haciendo es que va a inhibir el complejo 1. ¿A quién está inhibiendo? A nada. ¿Aún quién está funcionando? O sea que sí tenemos energía, pero según vimos, ¿verdad? La energía de Gibbs va a ser baja. No vamos a parar el organismo cuando anestesiamos. Solo estamos disminuyendo la tasa metabólica. Es lo único que estamos haciendo. Bueno, entonces los barbitúricos van a inhibir, pero no irreversiblemente, el complejo 1.
al complejo 5 inhibiéndolo. ¿Quién es el complejo 5? ATP sintasa. Entonces, esto que está aquí adentro, ¿a quién bloquea? ¿A la cadena de transporte o la fosforilación oxidativa? Tal vez por eso la gente se desmaya, ¿va? Bueno, ahora desacopladores. Los ejemplos de desacopladores son los siguientes. Vamos a tener que son químicos, que estos se usan en pastillas para adelgazar, ¿verdad? Este compuesto. Bueno, entonces estas pastillas que se toman para bajar de peso, ¿verdad? Lo que va a hacer, también miren, tenemos antibióticos y esto va a actuar sobre el tejido adiposo y también va a alterar el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones. Entonces, por eso es de que las personas que toman pastillas para adelgazar van a estar siempre cansados. ¿Por qué? No se está produciendo energía, ¿verdad? Eso no está produciendo energía, no va a querer dormir y supuestamente es para que la persona que quiere adelgazar quiere un funcionamiento normal y que el organismo saque las reservas que tiene. Pero esto lo que va a hacer los desacopladores es que como que frenan la cadena, pero no la inhiben. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con la siguiente ruta y para eso vamos a empezar con las rutas que puede tener la glucosa. Y vamos a iniciar con glucogénesis. Entonces, si se va a empezar la glucosa, o sea, la glucólisis se va a empezar, mi paciente está comiendo, ¿verdad? Entonces tenemos una hiper. O sea, la glucosa está hasta arriba. ¿Cómo están las hormonas? ¿Quién? Insulina. ¿Quién está disminuido? Bueno, entonces ustedes saben que tenemos la glucólisis activa. Entonces, después de glucólisis, ¿cuál es lo que sigue? La descarboxilación. del piruvato, vuelvo ese piruvato. Ciclo de descarboxilación. Bien, lo vuelvo acetil CoA y luego empezamos el Ciclo de tres. todos esos NAD, PAD, GTP, ¿verdad? Esto que obtuve aquí también lo mando a la cadena y eso va a la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Y ya tenemos un glucógeno. Como el paciente está comiendo, esto está activo, ¿verdad? Estamos. Llega un momento que hay demasiado y tenemos que frenarlo, ¿verdad? Porque estos estados altos de glucosa son perjudiciales para el metabolismo del paciente, entonces no puede estar elevado mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a parar todo esto, los intermediarios, como ya no los voy a usar, los voy a mandar a otras rutas. ¿Cómo se llama eso? Anabolismo. Lo voy a sacar porque ya tengo tanto que ya quiero parar el ciclo, entonces lo voy a sacar para otra cosa. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar esa glucosa y ¿cuál es la primera reacción? Para empezar la glucólisis. Glucosa A. Muy bien. Glucosa 6-fosfato. Enzima que cataliza esta reacción. La exoquinona. Ahí. ¿Qué pasa aquí? Entra un ATP y sale un cofactor. Magnesio. Entonces estoy aquí, la glucólisis, y con este, entonces voy a cambiar
¿verdad? Lo que está pasando y vamos a agarrar la glucosa y vamos a volverla, esta glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. En la glucólisis, ¿cuál sigue aquí? Fructosa. Bueno, en glucólisis es glucosa 6-fosfato, después tenemos fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que esta glucosa 6-fosfato vamos a convertirla en una glucosa 1-fosfato. Solo estoy moviendo el compuesto, entonces necesito una fosfoglucomutasa, ¿verdad? Quiere decir que aquí solo estoy haciendo un isómero, ¿verdad? Bueno, aquí en este punto es el inicio de la glucogénesis. ¿Génesis qué era? ¿Catabolismo o anabolismo? Anabolismo, o sea que esta ruta es una ruta anabólica. Bueno, entonces empecemos aquí. 1 va a tener 3 fases. La fase 1 empieza aquí. Bueno, entonces tengo ahorita la primera reacción y voy a convertir esta glucosa 1,6-fosfato en glucosa UDP. Ya lo voy a explicar. Bueno, esta reacción va a ser también, va a venir aquí una UDP, que el UTP es tener uracilo, una ribosa y va a tener 3 fosfatos. Va a entrar aquí, otra vez tenemos magnesio como cofactor y esta va a ser una siempre se las digo mal y tengo como a 10 allá en la oficina reclamando. Bueno, entonces tenemos aquí, estamos viendo esto, ¿verdad? Todo aquí, ¿verdad? Esto ya lo saben, tiene transporte de electrones y ahorita vamos a empezar aquí, glucogénesis, que es la formación de glucógeno. Bueno, ¿en dónde se da? Se va a dar, los que más utilizan glucógeno es, ustedes saben, hígado y también el músculo esquelético. En la bioquímica 1 vimos que el hígado, el 10% de su peso es glucógeno y el músculo del 1 al 2% es glucógeno. Pero el corazón, lo van a ver ahorita que viene histología 2, el corazón también almacena glucógeno. El cerebro también puede trabajar con glucógeno. El embrión, ¿verdad? Tiene que poder hacer glucogénesis y también los glóbulos rojos y los riñones. Bueno, y aquí están, ¿verdad? Los dos. Esto se lo quería hacer un ratito, pero no quiero confundir la enzima. Entonces, sí, vamos a tener que la glucosa, o sea, va a entrar para empezar glucogénesis. En el hígado usamos el GLUT2 que no es dependiente de insulina. Pero para que el músculo pueda guardar glucosa y convertirla en glucógeno, sí necesita insulina. Por eso es de que la insulina esté elevada para que el músculo pueda hacer glucógeno y pueda guardarlo. Pero el hígado no necesita que haya presencia de la insulina. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Entonces la característica es una ruta anabólica, donde el objetivo de la ruta es la síntesis de glucógeno. Esta sucede en el citosol. ¿Quién más sucede en el citosol? Glucólisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el que va a entrar a la matriz mitocondrial va a ser el piruvato. Bueno, entonces estamos aquí, estamos diciendo que estamos formando de glucosa 6-fosfato, que es igual que la glucólisis, y aquí estamos, ¿verdad? Fosfofructomutasa, solo estamos cambiando el fosfato del 6 al carbono 1 y ese era pirofosfomutasa. Bueno. Vale. Ahora quiero que
esto lo entiendan bien. Miren, jóvenes. Aquí, en este, el UTP tiene 3 fósforos, ¿verdad? Y solo le va a dar uno a la glucosa. Bueno, entonces cuando vimos ATP, vimos ADP y vimos AMP. AMP, ¿verdad? Eso quiere decir 3 fósforos, 2 fósforos, 1 fósforo. Pero aquí la glucosa es glucosa UDP. Porque es UDP si solo le dio un fósforo. ¿Por qué? Venía glucosa 1 fosfato. O sea, viene y está muy bien. Sacamos 2, pero la glucosa ya traía un fosfato, ¿verdad? O sea que aquí sabemos que van a salir 2, pero es porque la glucosa ya traía 1. Todos. Bueno, entonces esa es una fosforilación a nivel de sustrato. Luego vamos a venir y tenemos la UDP glucosa y vamos a empezar el segundo paso, el número 2, que es elongación. Para que se dé la elongación, yo no puedo iniciar de una vez, sino que necesito un cebador. Cebador se le llama a un paso inicial cuando se replica ADN. Entonces, cuando se están haciendo muestras de ADN, usamos un cebador, como decir, bueno, miren, aquí van a dejar todos su hoja y yo pongo una marca. Eso es un cebador. Entonces, el cebador que está aquí es la glucogenina. Entonces, la glucogenina va a decir, aquí se va a empezar a sintetizar el glucógeno. Entonces, tenemos que entrar glucogenina y sale UDP. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La glucogenina se va a autoglucosilar. ¿Qué quiere decir? Que ella solita se va a agregar glucosas, pero se tiene que agregar 6 glucosas. Vamos a poner aquí glucogenina. ¿Y se tiene que agregar cuántas? 6. Se debe auto, ¿qué dijo? Autoglucosilar. Entonces vamos que este es el 6. Cuando ya tiene el 6, entonces esta glucosa que yo traigo aquí tiene que ciclar. Bueno, ¿cómo ciclaba la glucosa? Muy bien. Bueno, entonces yo tengo la molécula de glucosa y sé que aquí está el carbono. 6. 1, ¿verdad? Luego tenemos aquí el carbono. 2. Carbono. 3. Carbono. 4. Carbono. 5. Y aquí carbono. 6. Bueno, cicló. Esta glucosa cuando le quito el UDP ya puede ciclar. ¿Por qué era que ciclaba la glucosa? Para volverse más estable, ¿verdad? Entonces cuando ya cicló se va a unir a la glucogenina, que es el cebador, y ya tiene sus 6, ¿verdad? Glucosas cicladas. Y lo primero que va a hacer es un enlace glucosídico alfa 1,4. Fácil, ¿verdad? De la bio 1. Bueno, entonces aquí estamos carbono 1, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces aquí dice que va a empezar la elongación, que es el paso 2, y debe de unirse aquí la glucosa que traemos. Sabemos que aquí se va a formar el enlace glucosídico y aquí tiene que estar el carbono 4. 4, ¿verdad? Ahí está, carbono 4, entonces alfa 1,4. Esta unión, ¿qué produce? Agua. Entonces seguimos, ¿verdad? Estamos haciendo la elongación. Aquí se tienen que unir, pongan atención, se tienen que unir otros 6, ¿verdad? Entonces sí, va a 6, 6, 6. Cuando llega a eso, entonces vamos a pasar a la tercera etapa, que la tercera etapa es ramificarse, porque el glucógeno, como ustedes vieron en la BioQ1, el glucógeno tiene enlaces de qué tipo? 1,6. Alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces,
El alfa 1,4 es la elongación. Alfa 1,6 es la ramificación. Entonces, la glucogénesis tiene 3 etapas, ¿verdad? La iniciación de volver glucosa 1,6-fosfato a glucosa UDP. ¿Ah? La fase número 2 es la elongación, que es formar enlaces alfa 1,4 por medio del cebador, que es una glucogenina. Bueno, ahora vamos al paso número 3, que es ramificar. Vamos a ramificar aquí en el mismo ejemplo, para no hacer más, ¿verdad? Vamos a estar aquí. En esta reacción junto al UDP, entonces saldría el agua. No, el agua va a salir aquí, digamos que es la, ya cuando se une en la elongación. Doctora, y todas esas glucosas entonces se van a ir tomando de la glucólisis. Sí, como queremos frenar la glucólisis, porque hay demasiada energía, entonces la vamos a guardar. Vamos a frenar la glucólisis, pero la vamos a frenar volviéndola, almacenándola como glucógeno, ¿verdad? Pero ¿qué enzima tiene que salir ahí para que empiece a formarse glucógeno? La fosfoglucosa mutasa. Porque este se puede volver en fructosa, pero yo no voy a dejar, lo voy a cambiar la estructura y volverlo glucosa 1,6-fosfato, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Sí? Pues ahora vamos a ramificar. Y yo puedo ramificar, pero la ramificación es 6, ¿verdad? Entonces aquí estamos, vamos a ramificar. Entonces vamos a poner aquí otra vez, ¿verdad? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, necesitamos carbono 5 y necesitamos carbono 6, ¿verdad? Entonces aquí el enlace glucosídico va a ser aquí, 1,6, ¿verdad? Y estos van a empezar aquí y al mismo tiempo tenemos que la otra va aquí. Entonces el glucógeno va a servir porque en un espacio pequeño, reducido, podemos almacenar una alta cantidad de glucosa. Eso es la importancia también. Y estamos aquí. Bueno, entonces estamos diciendo que se va a dar la ramificación y el paso limitante. ¿Qué quiere decir eso de paso limitante? Que se corta. Interrumpe y regula la velocidad. Entonces el paso limitante es aquí, ¿verdad? La elongación. Y tenemos la ramificación y el glucógeno tiene esta forma, que está así todo como enrollado sobre sí mismo. Bueno, entonces aquí está, miren, está fácil esta ruta. Venimos con glucosa y pasamos a glucosa 6-fosfato y este es el inicio de la glucólisis por una exoquinasa si estamos en músculo y una glucoquinasa si estamos en hígado. Usamos ATP, sale ADP, el magnesio como cofactor. Sabemos que en glucosa 6-fosfato vamos a venir y utilizar una mutasa para que se dé el inicio, ¿verdad? Que es de glucosa 1,6-fosfato a UDP glucosa, ¿verdad? Llega el UDP, sabemos que salen 2 fósforos y luego tenemos la elongación, que es el paso limitante. También va a ser un paso que va a regular, porque no dijimos que los pasos limitantes, porque es irreversible, es limitante, porque este no es, miren ese, ¿verdad? Entonces este tampoco, pero no es paso limitante. El paso limitante es quien regula la velocidad de la reacción. Bueno, entonces sabemos que viene la elongación, donde es el paso limitante, y luego la ramificación. Doctora, Bueno, hasta allá. El otro es para... ahí en ese dice glucofosfato mutasa y en el otro fosfoglucomutasa. ¿Es lo mismo? Sí, o sea, la mutasa puedes ir es como una isomerasa. Bueno, si yo preguntara aquí cuáles son las 3 etapas, ¿verdad? Entonces sí lo ponen ustedes así. Pero solo sería Pero solo pondríamos iniciación, elongación y Ustedes aprendan Ramificación. todo como siempre. Bueno, ahí lo vamos a dejar, chicos. ah,